Buenas, buenas, estamos aquí de parte de la empresa Iteleg. Te saluda Washington Paucar y estamos nuevamente con un gran video en el cual vas a aprender cómo obtener 24 voltios cuando tienes solo una fuente de 12 voltios. Así que no te pierdas todo el video, que está muy interesante. En este caso podemos tener dos problemas, ¿no es cierto? Puede ser que un problema sea que solo tienes 12 voltios de una fuente continua. Sí, es decir, una fuente que funciona a 110. Y que tengas otra fuente, pero de una batería, ¿no? Es una fuente fija. Y también que tiene 12 voltios, como tú puedes ver aquí en la placa. 12 voltios a 26 amperios. ¿Y cómo lo solucionas? Pues fácil. Simplemente las dos baterías las puedes poner en serie. Así que no es tan complicado como tú ves. Mira, aquí viene el voltaje, perdón, el terminal negativo de la fuente. Y por acá tenemos el positivo. Y nuevamente aquí tenemos el negativo de la batería. Va al positivo, luego sale por el terminal de la fuente, que es esta, la fuente de 12 voltios. Así que vamos a hacer unas pequeñas pruebas y vamos a ver cómo es que nos funciona. Como vemos, aquí tenemos la fuente de 12 voltios que está en serie con la batería. Y vamos a medir el voltaje. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? Vamos a medir el voltaje en la batería. Y como vemos, ahí tenemos 12 voltios. Y ahora vamos a medir el voltaje acá en la fuente. Y tenemos 12 voltios, punto 26. Y ahora vamos a medir el voltaje de las dos. Y tenemos 24.7. Entonces ahorita vamos a probar con un foco. En este caso con un foco, sí, que es un foco de prueba. Y vamos a ver si es que funciona. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues fácil, simplemente vamos a conectar la masa y vamos a conectar un terminal. En este caso sería ahí, ¿sí? Conectamos la masa y conectamos el terminal. En este caso esta batería, perdón, este foco solo es de 12 voltios, pero para que no se queme lo vamos a conectar solo un momento. Y como ven, acaba de encenderse y se quemó. Bueno, interesante. Y este también, mira, también acabamos de comernos un foco, pero valió la prueba, ¿no? Aquí está, se ve lo negro de lo que se quemó, pero vale la prueba para saber que es un sistema que sí funciona. Para hacer estos experimentos en sí no son muy válidos, ¿no? Pero siempre hay que tomar en cuenta que las impedancias sean las mismas. ¿Y cómo podemos saber cuál es la impedancia más relativa? Pues hay formas de medir la impedancia interna, ¿no? Hay circuitos para medir la impedancia interna de un transformador o de una fuente conmutada o de una batería. En este caso, lo que más nos conviene es trabajar en función de potencia. Es decir, las corrientes y la potencia tienen que ser similar. Es decir, que si la batería es, en este caso sumamos máximo, si vamos a extraerle 1 amperio, entonces podemos
utilizar ese amperio por, en este caso, por 26 horas, ¿no? Porque es de 26 amperios hora a 12 voltios. Y esta es una fuente de 110 a 12 voltios, aproximadamente a 3 amperios. Entonces eso quiere decir que las impedancias son relativas, ¿no? Porque la batería es al mismo voltaje, o sea, 12 y 12 voltios. Y las corrientes, en este caso esta trabaja 3 amperios y la otra, esta batería máximo, puede trabajar en 20 amperios hora. Pero lo podemos explotar tranquilamente a 1 amperio hasta 3 amperios, que es relativamente normal porque no se va a sobrecalentar y tampoco se va a descargar tan fácilmente. Así que, como vemos, vamos a medir nuevamente para que no te quepan las dudas. Sí, ahí está, puedes ver. Y medimos también acá. ¿Sí? Tenemos el voltaje de 28 voltios. Estamos midiendo aquí y estamos midiendo por acá. ¿Sí? 24 voltios, perdón. 24.8, que te puede servir para cualquier sistema, para cualquier experimento y etcétera. Así que siempre respeta las corrientes, ¿no? Porque si la corriente de cualquier fuente es muy baja, la máxima corriente que vas a obtener es la corriente de la fuente más baja. Es interesante. Así que nuevamente, un saludo, un gusto. Te saluda Washington. Suerte y hasta el próximo video. Haz tus preguntas y te vamos a responder en un coloquio o bien por TikTok. Así que suerte.